Hola, bienvenidos a esta sesión de ya nuestra quinta semana del curso. Ya está avanzadito nuestro curso de geometría analítica. En esta ocasión hablaremos de la circunferencia. En la siguiente sesión hablaremos del cono y las secciones cónicas para dar una introducción de lo que es este segundo tema de nuestro curso, que es el de las cónicas. Muy bien, en esta sesión de circunferencia hablaremos de algo que ya hemos mencionado antes, que es una circunferencia y cómo se obtiene la ecuación general de la circunferencia. A partir de 3 puntos, ¿cómo podemos determinar la circunferencia asociada? Dado una circunferencia, ¿qué significa tomar la recta tangente? Y si damos una recta y un punto, ¿cómo calcular la circunferencia? Una recta y un punto, ¿cómo calcular la circunferencia que tiene a esa recta como tangente en el punto que nos han dado con un radio que nos especifiquen? Por otra parte, vamos a ver consecuencias del teorema de Tales y vamos a ver que por cada punto exterior a una circunferencia siempre podemos encontrar dos líneas rectas que pasan por ese punto y son tangentes a la circunferencia dada y contienen al punto dado. Bueno, entonces recordamos que un lugar geométrico en el plano cartesiano es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales que cumplen una misma propiedad o condición geométrica, o bien podemos poner varias propiedades y en general lo representamos por una ecuación implícita en las variables x y y igualada a 0. Podemos tener solo una ecuación o bien tener un sistema de ecuaciones. El conjunto de los puntos en el plano que satisfacen esta condición se llama gráfica de la ecuación o bien lugar geométrico. Lo que nos va a interesar hacer ahora es estudiar la circunferencia como un lugar geométrico. Entonces recuerdo que habíamos dicho que una circunferencia es el lugar geométrico del conjunto de todos los puntos de coordenadas x y en el plano que equidistan de un punto fijo llamado centro una distancia fija llamada radio. Entonces, si nuestro centro en el plano cartesiano tiene coordenadas hk y r es un número positivo, este lugar geométrico lo describimos como el conjunto de puntos en el plano cartesiano que distan de C una distancia r, o bien el conjunto de puntos en el plano cartesiano tal que la norma de la diferencia de los vectores u y c es una constante fija r. Noten ustedes que si r es negativo, este conjunto es el vacío. Si r es igual a 0, ya que la distancia entre dos puntos es 0, si y solo si los puntos coinciden, tenemos que el único punto que cumple esta condición es el centro. Mientras que si la r es positiva, siempre vamos a tener una circunferencia. Aquí estamos ilustrando esta situación. Entonces tenemos un punto de coordenadas hk en nuestro sistema cartesiano, fijamos una r y este conjunto nos está describiendo la gráfica del lugar geométrico de los puntos en el plano que equidistan una distancia r del punto C. Bueno, ahora si aplicamos la fórmula de la distancia, de la primera ecuación tenemos que la raíz cuadrada del cuadrado de x menos h más el cuadrado de y menos k es r. Como lo que está adentro del radical y nuestra r son positivas, o sea, aquí es la condición de que r son positivas, el lugar geométrico de los puntos que cumplen esta condición, o bien la condición que obtenemos elevando cuadrados,
es exactamente la misma. Si R fuera negativo, el de aquí arriba sería el vacío, mientras que el de aquí abajo sería una circunferencia. No tendríamos una equivalencia. Entonces aquí vamos a suponer que nuestra R es un número positivo. Entonces, aplicando nuestra fórmula del binomio elevado al cuadrado, pues esta ecuación es equivalente a x cuadrada más y cuadrada menos 2hx menos 2ky igual a una constante. Fíjense que esto nos está determinando una ecuación cuadrática en las variables x y y, donde el coeficiente de x y el coeficiente de y son exactamente el mismo y donde no hay un término mixto en x y. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos obtener la circunferencia con centro en menos 4, 7 y radio 9. Entonces, esto equivale a pedir que este cuadrado está sobrando, la norma del vector asociado a U menos el vector asociado al punto C sea igual a 9. Sustituyendo h y k en la ecuación general, pues esto nos dice que x menos 4 elevado al cuadrado más y menos 7 elevado al cuadrado es 9 al cuadrado, es decir, x cuadrada más 8x más 16 más y cuadrada menos 14x más 49 es igual a 81. Simplificando nos queda x cuadrada más y cuadrada más 8x menos 14y menos 16 igual a 0. Entonces, como observamos hace un momento, es una ecuación cuadrática en las variables x y y, donde no hay un término mixto xy y los coeficientes de x y de y coinciden. Desde luego que si esta es una ecuación de la circunferencia, cualquier múltiplo escalar no nulo de esta ecuación también es una ecuación de la circunferencia, pero la ecuación estándar de la circunferencia en forma cuadrática es donde x cuadrada y y cuadrada tienen coeficiente 1. Muy bien, entonces ya que tenemos nuestro primer ejemplo, pues veamos cómo se ve la gráfica de este lugar geométrico. Entonces, consideramos el punto de coordenadas menos 4 más 7, ponemos radio 9, que está la longitud de este segmento, que está en color rojo, y este lugar geométrico que satisface la ecuación x cuadrada más y cuadrada más 8x menos 14y igual a 36 está describiendo la circunferencia con centro en menos 4, 7 y radio 9. Por otra parte, si nos dan una ecuación cuadrática que podemos llevar a la forma x cuadrada más y cuadrada más dx más y más f, es decir, en general podríamos tener una que sea de la forma ax cuadrada más ay cuadrada más dx más y más f igual a 0, con a distinto de 0. Como a es distinto de 0, tiene un recíproco. Entonces, una ecuación de esta forma siempre la podemos llevar a la ecuación cuadrática estándar de la circunferencia, que es la que estamos expresando aquí por medio de la ecuación 3. Bueno, esta ecuación puede corresponder o no a una circunferencia, y vamos a ver qué está sucediendo en los distintos casos. Bueno, así como hace un momento desarrollamos un binomio al cuadrado para obtener una ecuación de esta forma, lo que vamos a hacer ahora es asociar los términos que tienen x, los términos que tienen y, completamos a un trinomio cuadrado perfecto y obtenemos una ecuación que es de esta forma. Desde luego, si del lado izquierdo sumamos un término, para que no se altere la igualdad,
debemos sumar ese mismo término del lado derecho de la ecuación 3, como estamos haciendo justo aquí. Y este d lo estamos poniendo como 2 por d medios. Así este x cuadrada más 2 veces d sobre 2x corresponde a x cuadrada más dx. Al agregar el d sobre 2 al cuadrado, esto ya se convierte en un trinomio cuadrado perfecto. De manera similar procedemos con la y. Entonces, estos dos términos que anexamos, que vamos aquí a señalarlos, este término de aquí y este término de aquí, los anexamos del lado izquierdo y también del lado derecho. Perfecto. Entonces, una vez que hacemos eso, pues ya nos damos cuenta que lo que tenemos de este lado es el cuadrado de un binomio. ¿De qué binomio? Pues simple y sencillamente de x más d sobre 2. Mientras que este otro es y más d sobre 2. Y esta f que la tenemos sumando del lado izquierdo, agregando su inverso aditivo en ambos lados de la ecuación, es decir, la pasamos restando para el otro lado, obtenemos esta ecuación que es equivalente. Entonces es la suma de dos binomios al cuadrado es igual a el cuadrado de d medios más el cuadrado de e medios menos f. Pero sabemos que esto representa una circunferencia con centro en menos d medios, menos e medios. Sí, solo si lo que está del lado derecho y que estamos señalando en este momento con el cursor es un número positivo. Si esto fuera 0, solo tendríamos un punto. Y si esto fuese un número negativo, como del lado izquierdo tenemos la suma de dos cuadrados, sabemos que estos son números no negativos y suma de números no negativos es no negativo. Entonces no podemos tener algo mayor o igual que 0 igualado a algo menor que 0. Entonces ese conjunto sería el vacío. Entonces una ecuación de esta forma, x cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0, no siempre representa una circunferencia. Lo que acabamos de discutir en este momento es que podemos tener una circunferencia si esta cantidad d sobre 2 al cuadrado más e sobre 2 al cuadrado menos f es positiva. Y este sería el cuadrado de nuestro radio. Entonces teníamos que sacar su raíz. Va a ser el punto de coordenadas menos d sobre 2 menos e sobre 2 si esta diferencia es 0. Y finalmente es el conjunto vacío en el último caso. Veamos un ejemplo. Entonces, si tenemos el lugar geométrico en el plano asociado a la ecuación x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 4y menos 20 igual a 0, bueno, asociamos los términos en la variable x y en la variable y. Nos queda x cuadrada menos 2x más y cuadrada menos 4y igual a 20. Para completar a cuadrados del lado izquierdo en el paréntesis de x cuadrada menos 2x, pues tendría que agregar x cuadrada menos 2x más 1 y tendría ya un trinomio cuadrado perfecto. En esta otra parte tendría que escribir y cuadrada menos 4y más 4 y como sume un 1 y un 4, esto tendría que igualarlo a 25, pero x cuadrada menos 2x más 1 es el cuadrado del binomio x menos 1, mientras que y cuadrada menos 4y más 4 es el cuadrado del binomio y menos 2. Entonces estamos completando los trinomios cuadrados perfectos. Y una vez que hemos hecho esto, pues estamos diciendo que esta ecuación corresponde a una circunferencia con centro en el punto 1, 2 y su radio es raíz de 25, que en este caso es exacta y vale 5. Bueno, si en lugar de haber puesto aquí un menos 20, yo hubiera dejado aquí, por ejemplo, un más 20, vamos a ver qué estaría pasando. Entonces, si aquí yo hubiera puesto
La ecuación, como empezaba, x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 4y. Entonces vamos a ver. Entonces es x cuadrada menos 2x más y cuadrada menos 4y. Si en lugar de haber puesto, como tenemos en nuestra ecuación original, menos 20, hubiera dicho más 20, aquí este 20 que estaba sumando pasa al otro lado con signo negativo. Al completar al trinomio cuadrado perfecto cada una de estas ecuaciones, nos estaría dando menos 20 más 5, que es menos 15. Entonces esto nos estaría diciendo x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a menos 15. Pero esto es de si existiera un par de números reales x y y, que al sustituirlos aquí y elevarlos al cuadrado, este sería un número no negativo. Este sería un número no negativo, tendría la suma de dos números negativos igual a un número negativo, lo cual es absurdo. Entonces, en este caso, el conjunto de los puntos x y y, tales que x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 4y más 20 es igual a 0, no es otra cosa que nuestro familiar conjunto vacío. No existen pares ordenados de números reales que satisfagan esta ecuación. Y por otro lado, si hubiéramos puesto la ecuación x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 4y más 5 igual a 0, pues procediendo de manera análoga tendríamos x cuadrada menos 2x más y cuadrada menos 4y igual a menos 5. Es decir, x cuadrada menos 2x más 1 más y cuadrada menos 4y más 4, aquí sumamos 1 y 4, entonces esto sería menos 5 más 5, nos daría 0. Nos diría que el lugar geométrico de los puntos XY en el plano cartesiano, tales que x cuadrada más y cuadrada menos 4 menos 2x menos 4y más 5 igual a 0, solamente lo puede cumplir un punto, ya que lo anterior solamente puede ser 0 si cada uno de estos términos cuadráticos es 0, es decir, si solo si x menos 1 es 0 y y menos 2 es 0, es decir, cuando x vale 1 y y vale 2. Entonces tenemos el punto de coordenadas 1, 2. Con esto hemos ejemplificado cada uno de los casos que tenemos que pueden salir asociados a una ecuación cuadrática general. Bueno, por otra parte, sabemos que tres puntos no colineales determinan un único triángulo. También sabemos que sus mediatrices concurren, o sea, se intersecan en un único punto, que se llama el circuncentro del triángulo. Esto es el círculo, es el centro del círculo que pasa por el punto R, el punto S y el punto T. Y por lo tanto, tiene la propiedad de que su distancia a estos puntos es exactamente la misma, pero una circunferencia está determinada por su centro y por su radio. Entonces, esta situación sería única. Entonces vamos a ver un ejemplo de qué tenemos que hacer si analíticamente tratamos de encontrar
la ecuación de la circunferencia que pasa por R, por S y por T, y vamos a hacer como lo haríamos desde un punto de vista geométrico usando las coordenadas cartesianas. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas: método analítico algebraico y método geométrico en coordenadas. Entonces tenemos el punto menos 7 menos 10, el punto 3 menos 10 y el punto 10,7. Y entonces por estos tres puntos afirmamos que pasa una única circunferencia y estamos diciendo que esta va a ser nuestra circunferencia. Pero ¿cómo determinamos que nuestra ecuación tiene centro menos 2,2 y radio 13? Bueno, veamos cómo se hace eso, ya que primero pusimos el dibujo. Entonces, si afirmamos que estos tres puntos son no colineales, como por geometría elemental sabemos que hay una única circunferencia que pasa por ellos, entonces hay una única ecuación de la forma x cuadrada más y cuadrada más dx más ey igual a f, tal que el punto R, el punto S y el punto T satisfacen esta ecuación, que significa que si en lugar de poner x pongo 3 y en lugar de poner y pongo menos 10, obtenemos una ecuación lineal en las variables d, e y f. Entonces obtenemos 3 al cuadrado más menos 10 al cuadrado más 3d menos 10e más f igual a 0. Procedemos de manera análoga con los puntos S y T y obtenemos 10 al cuadrado más 7 al cuadrado más 10x más 7y, perdón, más 3 más 10d, perdón, aquí es la fuerza de la costumbre, aquí sería 10d más 7e más f igual a 0. Entonces, equivalentemente, ya tenemos nuestras variables d, e y f. Al sumar los términos constantes, pues nos está dando el sistema equivalente 3d menos 10e más f igual a menos 109, 7e más 10d más f igual a menos 149, menos 7d menos 10e más f igual a 0. Entonces tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Bueno, cuando trabajamos en matemáticas con este tipo de sistemas de ecuaciones, solemos hacer unos arreglos asociados que se llaman matrices, donde cada columna corresponde con una de las variables y la última columna corresponde a los términos constantes. Entonces, la columna de las D's consta de los números 3, 10, menos 7. La de la E sería el término menos 10, 7, 10. Y la de las F sería 1, 1, 1. Mientras que nuestros términos constantes son menos 109, menos 149, menos 149. Entonces ya dijimos que por medio de operaciones elementales podemos resolver un sistema de ecuaciones de esta forma. Y entonces algo que solemos hacer, que es el método de eliminación gaussiana, que es el que computacionalmente resulta ser más eficiente y es el que usan las computadoras para resolver este sistema, procedemos de la siguiente forma. Entonces nos fijamos en el primer renglón. Si el primer renglón, el coeficiente asociado a la primer variable, que en este caso es el número 3, es distinto de 0, vamos a multiplicar todo el primer renglón por su recíproco. Al hacer eso, estamos obteniendo el arreglo en el mismo orden: 1 menos 10 tercios, 1 tercio. Separamos nuestras constantes y aquí sería
menos 109 tercios. Bueno, entonces aquí nos quedaría 10, 7, 1, menos 149, menos 7, 10, 1, menos 149. Entonces, este es el primer paso. El segundo paso de lo que llamamos el proceso de eliminación gaussiana es, ya que tenemos aquí un 1, con este 1 que llamamos 1 principal, lo vamos aquí a marcar, haciendo operaciones elementales, vamos a hacer las operaciones que se necesitan para tener 0 en el segundo renglón y 0 en el tercer renglón. Es decir, las operaciones que vamos a realizar es, al segundo renglón le vamos a restar 10 veces el primer renglón y dejamos esto en el segundo renglón, y también al tercer renglón le vamos a sumar 7 veces el primer renglón y vamos a dejar este resultado en el tercer renglón. Entonces, al hacer estas operaciones, aquí nos queda 1 menos 10 tercios, 1 tercio. Sí, ya sé que les chocan las fracciones, pero computacionalmente es eficiente. Bueno, entonces, ¿qué operaciones estamos haciendo aquí? Aquí sería 10, vamos a escribirlas aquí en un lado, 10, 7, 1, menos 149. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos restando 10 veces el anterior. Entonces aquí sería menos 10 más 100 tercios, menos 10 tercios, y aquí sería más 1090 tercios. Entonces, al efectuar esta operación, aquí nos queda 0, aquí nos queda 121 tercios, aquí nos queda 3 menos 10, menos 7 tercios, y aquí sería, déjenme ver, 149 por 3, 3 por 9, 27, llevamos 2, 3 por 4, 2 y 2, 14, llevo 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. Entonces, si a 1090 le restamos el 447, nos queda el número positivo 643 tercios. Entonces aquí nos queda que todo está en tercios. Si me quiero deshacer de los tercios, pues podría después multiplicar por 3. Pero vamos a escribir esto que obtuvimos tal cual en este momento. Sí, aunque esté con fracciones, aunque no les gusten las fracciones. Ya les dije, computacionalmente es eficiente y así funciona el programa. Bueno, una vez que hicimos esto, procedemos de la misma forma con el tercer renglón. Entonces, ahora el primer renglón lo multiplicamos por 7 y nos queda 7 menos 70 tercios, 7 tercios, ¿ok? Y finalmente 7 por 9 son 63, llevo 6, 7 por 0, 0, más los 6 que llevo son 6, 7 por 1, 7, estamos con signo negativo, y dividimos entre 3. Entonces, esto es lo que obtengo al multiplicar el primer renglón por 7. Y el segundo renglón es menos 7, 10, 1, menos 149. Al efectuar la suma algebraica de esto, obtenemos 7 menos 7 es 0. Menos 70 tercios más 30 tercios es menos 40 tercios. 7 tercios más 10 tercios
más 3 tercios, aquí obtenemos 3 tercios. Aquí obtenemos 149 por 3, creo que eso ya lo había hecho, pero no la dejé escrito. 149 por 3 es 3 por 9, 27, llevamos 2. 3 por 4, 12, y las 2 que llevamos son 14. 3 por 1, 3, y la que llevo son 4. Entonces son 447. Le corresponde signo negativo. Entonces si a menos 763 le agregamos menos 447, nos da 0, 6, 4, 10, y la que llevo son 11. 7 y 4, 11, y la que llevo son 12. Como ambas tienen el mismo signo, nos corresponde el número menos 1210 tercios. ¿Ok? Y eso sería nuestro tercer renglón al intentar ser computacionalmente eficientes. Procediendo de manera similar, ¿qué es lo que haríamos después? Entonces el algoritmo nos dice, ya obtuviste un 1 aquí y ceros abajo. Te vas a fijar en el segundo renglón, en el primer término distinto de 0, que es este que estoy aquí encerrando en el cuadrado rojo. Si este es 1, qué bueno. Si no es 1, multiplicas por su recíproco todo el renglón. Entonces aquí vamos a hacer eso tanto en este como en el que sigue, simple y sencillamente para deshacernos de las fracciones. Entonces vamos a multiplicar 3 sobre 121 por el renglón 2, y vamos a multiplicar 3 sobre menos 40 por el renglón 3. Y entonces, ¿qué obtenemos como resultado al efectuar este proceso? Entonces el primer renglón es 1 menos 10 tercios, 1 tercio, menos 109 tercios. Luego aquí vamos a obtener 0, 1, menos 7. Si esto lo multiplicamos por 3 sobre 121, se cancelan los 3 y aquí nos va a quedar 7 sobre 121, y aquí nos va a quedar 643 sobre 121. Y finalmente en esta otra nos va a salir 0, 1. Si este lo multiplicamos por 3 sobre menos 40, nos va a salir 10 sobre menos 40, simplificando, nos queda menos 1/4. Y aquí, de nuevo, simplificamos, 3 sobre 40, nos queda menos entre menos es más, y al simplificar nos queda 121 sobre 4, que es una ecuación que se ve un poquito más sencilla. Ahora este es lo que llamamos nuestro elemento pivote. Lo encerré en negro, déjenme encerrarlo de nuevo en rojo. Entonces, para terminar, lo que vamos a hacer es al renglón 3 le vamos a restar el renglón 2 y vamos a dejar el resultado en el renglón 3. Y entonces esto nos da lugar al sistema 1 menos 10 tercios, 1 tercio, menos 109 tercios. Si ya no quieren seguir con las fracciones, pues pueden multiplicar el renglón 2 por 121, entonces aquí les daría 0, 121 menos 7, 643, y aquí nos daría 0, 1 menos 1, 0. Y vamos a ver qué pasó cuando le restamos al renglón 3, que es el 0, 1, menos 1/4, 121 cuartos.
el renglón 2, que es el 0, 1, menos 7 sobre 121, entonces este se convierte en 7 sobre 121 y este se convierte en menos 643 sobre 121. Entonces al hacer esto aquí nos salió 0, 0 y tenemos que hacer, en efecto, una operación de fracciones. A 7 sobre 121 le debemos restar un cuarto. Como un denominador va a ser 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 1, 4, 484. Entre 121 es 4 por 7, son 28. 484 entre 4 es 121. Entonces a 28 le restamos 121. Entonces 8 para 11 son 3. 3 y 9 son 12. Esto nos daría menos 93 sobre 484. Y por otro lado, ahora, si a 121 cuartos le restamos 643 sobre 121, como dijimos hace un momento, como un denominador es nuestro 484, aquí nos quedaría 121 elevado al cuadrado. Vamos a hacer nuestra operación aquí arribita, 121 por 121, entonces da 121, 242, 121 nos da 1, 4, 6, 4, 1. Ah, qué número tan simpático. 1, 4, 6, 4, 1 menos 643 por 4. Es 3 por 4, 12, llevamos 1. 4 por 4, 16 y la que llevamos 17. 4 por 6, 24 y una 25. Entonces a 14.641 le tenemos que restar 2.572. Entonces ahora, déjenme borrar porque se me acaba la cancha. Entonces a 14.641 le tenemos que restar 2.572 que obtuvimos de multiplicar el 643 por el 4. Muy bien. Y entonces esto nos queda 2 y 9, 11, 8 y 6, 14, 6 para 6, 0, y aquí nos queda 12. 12.069 sobre 484. Y bueno, pues aquí si escribimos esto, pues nos podemos dar cuenta que la última ecuación, bueno, que esto lo que nos está diciendo en términos de ecuaciones es que, bueno, si multiplico la primera por 3 de nuevo para quitar las fracciones, entonces aquí sería esto así y esta así, nos estaría diciendo, pero multipliqué por 3, nos estaría diciendo que 3D menos 10E más F igual a menos 109, que era nuestra ecuación original. La segunda nos está diciendo que 121E menos 7F es igual a 643, y la última nos estaría diciendo, multiplicando todo por 484, que menos 93F es igual
a 12.069. Entonces con esto ya podemos despejar f, sustituirla en la ecuación anterior, lo que nos daría el valor de e, y ya que tenemos f y e de las ecuaciones segunda y tercera, tomamos esos valores y los sustituimos en la primera ecuación y entonces obtenemos el valor de d. Entonces aquí simplemente es despejar f y luego sustituir f. Entonces estas ecuaciones les vamos a poner inciso i, inciso doble i e inciso triple i. Entonces despejamos f de la ecuación triple i. Sustituimos f en la ecuación doble i y luego sustituimos e y f en la ecuación i. Y con eso, ¿qué hemos logrado? Pues hemos logrado resolver el sistema. Entonces, esta parte, que es lo que tenemos, a la hora de sustituir y hacer nuestra división, pues sucede que el valor de f es 161. Si sustituimos aquí este 161 en la ecuación anterior, nos dice que el valor de e es menos 4, y entonces si ya tenemos que e vale menos 4 y que f vale menos 161, entonces ¿qué nos estaría diciendo? Pues nos estaría diciendo que 3d menos 10 por menos 4 más 40 menos 161 es igual a menos 109. En otras palabras, 3d menos 121 es igual a menos 109, por lo cual 3d es 121 menos 109, es 9 para 11 son 2, 1 para 2 es 1, 3d vale 12, y si 3d vale 12, el valor de d es igual a 4. Entonces aquí me faltó sustituir este valor es 4. Entonces nuestra ecuación se convierte en x cuadrada más y cuadrada más 4x menos 4y menos 161 igual a 0. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo pasamos de la diapositiva anterior a esta a la hora de despejar. Y bueno, ya que obtenemos aquí estos valores, y obtenemos esta ecuación para determinar el centro y el radio de esta circunferencia, de nuevo asociamos los términos en x, asociamos los términos en y completamos cuadrados. Entonces x cuadrada más 4x más y cuadrada menos 4y igual a 161. Aquí para completar cuadrados tenemos que sumar la mitad de 4 elevado al cuadrado, que es 2 elevado al cuadrado 4. Aquí tenemos que sustituir la mitad de menos 4 elevado al cuadrado, que es otro 4. Y a este 161, para que no se altere la igualdad, le tenemos que sumar este 4 más 4, que es un 8. Es decir, la ecuación anterior es equivalente a x cuadrada más 4x más 4 más y cuadrada menos 4y más 4 igual a 161 más el 4 más el 4. Es decir, x más 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 169. Pero 169 es precisamente el cuadrado de 13. Yo creo que tenía hambre cuando hice esta diapositiva, porque ya van 2 veces que me como números. Entonces aquí es 13 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué obtuvimos? Pues obtuvimos precisamente lo que nos dijo el dibujo. La circunferencia con centro en el punto menos 2, 2 y radio igual a 13.
Entonces este es el método algebraico, analítico, que es como ya sé qué tipo de ecuación satisface una circunferencia. Si una circunferencia pasa por estos 3 puntos, me va a inducir un sistema de ecuaciones. Y lo que tenemos que hacer para resolver el sistema es resolver el sistema de ecuaciones asociado en las variables d, e y f. Muy bien. ¿Cuál sería el método vectorial? Pues el método vectorial es el que nos proporciona la geometría euclidiana, que nos dice, encuentra el punto donde se intersecan las mediatrices. Como sabemos que las 3 mediatrices a los lados de un triángulo concurren en un único punto, pues nos bastará encontrar 2 mediatrices y ver en dónde se intersecan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en 2 segmentos, por ejemplo el RT, fijarnos quién es el punto medio que se encuentra en el segmento RT, que sería 3 menos 7 es menos 4 entre 2 es menos 2, menos 10 es menos 20 entre 2 es menos 10. Este es el punto medio. El vector de dirección que empieza en R y termina en T es lo que obtenemos cuando al final, al vector asociado al punto final, le restamos el vector asociado al punto inicial. Entonces, punto final, menos 7, menos 3, nos da menos 10. Menos 10, menos 10 es menos 10 más 10, 0. Este sería un vector perpendicular a la recta mediatriz. Entonces, si ahora usamos la forma normal de la ecuación, tendríamos que U menos el punto medio, el vector asociado al punto medio, producto punto con el vector normal a la mediatriz, que no es otra cosa que el vector de dirección del segmento RT, deberá ser igual a 0, donde U es el vector asociado a un punto de coordenadas x, y. Entonces tenemos que hacer, usando propiedad distributiva, producto punto de x, y con menos 10, 0, y luego restarle el producto punto del vector menos 2, menos 10, que es el asociado al punto medio, con menos 10, 0. Entonces esto nos da menos 10x más 0 menos más 20 menos 0. Entonces esto nos da, en otras palabras, menos 10x menos 20, que sería la ecuación de nuestra recta perpendicular al segmento que pasa por R y T. Pero si 10x más 20 es igual a 0, pues esto significa simple y sencillamente que la mediatriz es la recta x igual a menos 2. Bueno, de manera similar, si consideramos los puntos R y S, aquí tenemos R y S, el punto medio de R y S, entonces sumamos 10 más 3, son 13, entre 2, 13 medios, menos 10 más 7 es menos 3, entre 2, menos 3 medios. Entonces ya tenemos 13 medios menos 3 medios. El vector de dirección que empieza en R y termina en S es el vector asociado a S, le restamos el vector asociado a R, entonces 10 menos 3 más 7, 7 menos 10, 17. Entonces aquí ya obtenemos el vector de dirección de R y S, que resulta ser un vector perpendicular a la mediatriz que pasa por el punto N. Y entonces, procediendo de manera similar a la anterior, aplicamos la ecuación normal de la línea recta para obtener la ecuación cartesiana, que sería 7x más 17y menos 20 igual a 0, que la podemos escribir también como 7x más 17y igual a 20. Y entonces, de la ecuación anterior teníamos x igual a menos 2, y de aquí tenemos 7x más 17y igual a 20. Entonces, como estas corresponden a 2 líneas rectas que nos está dando un sistema de 2 ecuaciones en 2 variables, la primera ya nos está diciendo cuál es el valor de x. Entonces, si sustituimos el valor de esta x en la segunda ecuación, pues nos dice que menos 14
más 17y es igual a 20, es decir, 17y es igual a 34, por lo que y es igual a más 2. Entonces, el punto donde se intersectan las mediatrices es el punto menos 2,2. Este es el centro del círculo. Fíjense, hace rato fue el último que sacamos, ahora es lo primero que sacamos. ¿Y qué es lo siguiente? Pues obtener la distancia del centro a cualquiera de los puntos R, S o T, ya que estos son equidistantes. Entonces, si calculo la distancia del punto P al punto R, pues simplemente nos queda menos 2 menos 3 elevado al cuadrado, más el cuadrado de 10 más 2, que es 12 al cuadrado. Esto es 15 más 144, que es 169, su raíz es 13. Entonces nos está diciendo que el centro es menos 2,2 y el radio es 13. Exactamente lo mismo que obtuvimos hace rato. Aquí tenemos una mediatriz, aquí en color azul, aquí tenemos la otra mediatriz en color azul, y si dibujásemos el último lado, que es el que pasa por los puntos S y T, a ver si me sale. Entonces, si pasa por los puntos S y T, entonces su mediatriz, que es la perpendicular a esta recta, por este punto, sería algo así. Entonces, esta ya no era necesario calcularla, porque sabemos de geometría clásica que las tres mediatrices de un triángulo siempre concurren en un mismo punto. Además fue un ejercicio de la tarea para muchos de ustedes. Entonces ya tenemos este resultado. Por 3 puntos pasa, no colineales, pasa una única circunferencia. Bueno, ¿qué pasa si ahora intento calcular ya no esta circunferencia, sino si me dan una circunferencia? ¿Qué pasa si deseo, si tomo un punto sobre la circunferencia y quiero trazar la recta tangente? Entonces, igual, de nuevo, de geometría elemental, sabemos que toda recta tangente es perpendicular al radio que pasa por el punto donde queremos calcular la tangente, precisamente en dicho punto. Y entonces podemos proceder de manera analítica, simplemente considerando el vector de dirección que va del punto que nos dan al centro de la circunferencia. Como ya tenemos el punto y la recta perpendicular, entonces este es el vector normal a la recta que estamos buscando, y procedemos de manera similar a la anterior. Entonces, o bien usamos que ya saben un poquito de cálculo y podemos derivar implícitamente. Vamos a hacer los dos métodos para que vean cómo se deduce una cosa de la otra. Entonces tenemos aquí nuestra circunferencia con centro en el punto S, tomamos un punto P arbitrario en la circunferencia, y la recta tangente ya en la época de Euclides se sabía, está en el libro 3 de los elementos, que la recta tangente es perpendicular al radio. Entonces el vector PS es un vector normal a la recta tangente T. Entonces, dado un vector normal y un punto, pues aplicamos simplemente la forma normal de la recta para obtener esta ecuación. Eso sería el método geométrico. O nos dan la ecuación de la circunferencia y procedemos al método algebraico. Bueno, entonces supongamos que tenemos una circunferencia C con centro en un punto HK y radio R, y tomamos un punto arbitrario en esta circunferencia. Entonces, el vector que va del punto P al centro es un vector normal, un vector perpendicular a la recta tangente, que estamos llamando aquí T, de la circunferencia C en el punto P. Y entonces si hacemos el producto punto de U menos el punto por donde pasa nuestra recta,
con nuestro vector de dirección, que es PS, pues obtenemos x menos x1, y menos y1, producto punto con h menos x1, k menos y1. Entonces, al desarrollar esto, nos queda una ecuación de la forma h menos x1 por x más k menos y1 por y más x1 menos h por x1 más y1 menos k por y1 igual a 0. Y entonces, esta ecuación nos está determinando la ecuación. Bueno, aquí, ¿qué hice? Sí, asocié términos semejantes, nos da h menos x1 por x menos x1, ese es el producto tal cual, más k menos y1 por y menos y1 igual a 0. Esta es la ecuación de la recta tangente a la circunferencia C, que pasa por el punto de coordenadas x1, y1. ¿Y el método analítico en qué consiste? Pues si me dan la ecuación de la circunferencia en términos de centro y radio, o bien la ecuación general de la circunferencia, la derivada implícita me da lo mismo, derivando implícitamente, para lo cual deberemos aplicar la regla de la cadena, ¿qué vamos a obtener? Pues debemos derivar x menos h al cuadrado con respecto a x, esto es 2x menos h por la derivada de x menos h, que es 1. Y por otra parte, la derivada con respecto a x de y menos k es 2 por y menos k por la derivada de y menos k con respecto a x. Como k es una constante, pues simplemente nos da 2 por y menos x por la derivada de y con respecto a x. Y si derivamos la constante r cuadrada con respecto a la variable x, pues sabemos que derivar una constante con respecto a una variable siempre nos da 0. Entonces de aquí nos queda que 2 por x menos h más 2 por y menos k, diferencial de y con respecto a x, va a ser igual a 0. Entonces simplemente despejamos dy en dx, que es lo que determina la pendiente de la recta tangente, y obtenemos que esta es el negativo de x menos h sobre y menos k. Y entonces, si queremos calcularla en un punto determinado, simplemente debemos de sustituir las coordenadas del punto dado, que en este caso se llama P, que tiene coordenadas x1, y1, en esta ecuación, y entonces nos daría el negativo de x1 menos h sobre y1 menos k. Entonces, si meto el negativo adentro, esto nos estaría diciendo que la pendiente de la tangente va a ser h menos x1 sobre y1 menos k. Ya este signo de menos lo metí en la parte superior de la operación. Entonces, la ecuación en forma de punto y pendiente va a ser y menos y1 igual a la pendiente, que es h menos x1 sobre y1 menos k por x menos x1. Pero de nuevo, si de aquí quiero pasar a la ecuación general, pues multiplicamos por y1 menos k y obtenemos h menos x1 por x menos x1 más k menos y1 por y menos y1 igual a 0. O sea, exactamente la misma ecuación que obtuvimos hace un momento. Veamos un ejemplo para ver cómo funciona esto, porque así como con puras letritas no siempre se entiende. Entonces, ¿qué deseamos hacer? Obtener la ecuación de la recta T, que es tangente a la circunferencia x cuadrada más y cuadrada menos 10x menos 4y igual a 0 en el punto 0, 0. Primero que nada verificamos que este punto satisface esta ecuación. Entonces 0 al cuadrado más 0 al cuadrado menos 10 por 0 menos 4 por 0 es 0 más 0 más 0 más 0, que en efecto es 0. Entonces primer paso, verificar que el punto satisface la ecuación, ya está hecho. Entonces fue fácil verificar que el punto satisface esta ecuación. Ahora, si derivamos implícitamente esta ecuación, nos va a dar 2x más 2 veces y derivada de y con respecto a x,
menos 10x menos 4 veces la derivada de y con respecto a x igual a 0. Simplemente derivamos de manera implícita y aquí factorizamos derivada de y con respecto a x para poder despejar. Entonces esto nos da 2x menos 10 más 2y menos 4 que multiplica la derivada de y con respecto a x es 0. Entonces, al despejar obtenemos que la derivada de y con respecto a x es 10 menos 2x sobre 2y menos 4. Entonces si evaluamos este cociente 10 menos 2x sobre 2y menos 4 en el punto 0, 0, pues nos queda 10 menos 0 sobre 0 menos 4 es 10 sobre menos 4, que al simplificar nos da menos 5 medios. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, de nuevo, si usamos la ecuación en forma de punto y pendiente, ya que esta sería la pendiente, esta es la pendiente de la tangente, como les enseñaron en cálculo, esto nos va a dar que y menos y0, que en este caso es 0, es igual a la pendiente, que es menos 5 medios, por x menos x0, que en este caso también es 0. Es decir, y es igual a menos 5 medios de x, o equivalentemente, si quieren la ecuación general, pues obtendrían ustedes que 5x más 2y igual a 0, o bien menos 5x menos 2y igual a 0. Me da lo mismo. Ok. ¿Y qué pasa ahora si la quiero obtener geométricamente? Bueno, geométricamente, pues lo primero que tendría que hacer es localizar el centro de esta circunferencia, para lo cual completamos cuadrados y nos damos que esto nos daría x menos 5 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 25 más 4 igual a 29, es decir, tenemos la circunferencia con centro en el punto 5, 2 y de radio raíz de 29. Entonces, aquí que escribí, no tengo idea de qué escribí. Entonces el centro y este es el punto en donde queremos calcular la recta tangente. Entonces, ¿quién es el vector que empieza en el punto P, que es el origen, y termina en el punto S? Pues es simplemente el vector estándar asociado a S, que es el vector de coordenadas 5, 2. Este es un vector normal a nuestra recta tangente. Y entonces, si usamos la ecuación normal a la recta, pues nos dice que u menos p punto s tiene que ser igual a 0, pero p es 0. Entonces esto es simplemente u punto s igual a 0. Pero u es un punto arbitrario xy, ese es el vector 5, 2, y esto nos da 5x más 2y. La ecuación cartesiana general, como esperábamos demostrar, deducida a partir de la forma normal de nuestra recta. Pues estuvo sencillito y se fijan, estamos aplicando todo lo que habíamos visto de vectores y de línea recta en la unidad anterior. Bueno, si usamos nuevamente que la recta tangente a una circunferencia por un punto en la circunferencia es perpendicular al radio que pasa por ese punto, pues podemos hacer más cosas. Podemos obtener la ecuación a la circunferencia con un centro dado y con una recta tangente dada, y las ecuaciones de las circunferencias con radio dado y que son tangentes en un punto dado a una línea recta dada. Por ejemplo, supongan que deseamos obtener la circunferencia con centro en el punto menos 3, menos 5 y que sea tangente a esta línea recta. Ojo, si este punto estuviera en esta línea recta, hay una infinidad de resultados. Entonces, lo primero que verificamos es si el punto está o no en esta línea recta. Entonces, para eso vamos a calcular 2 por menos 3 más 3
por menos 5, esto es menos 6, menos 15 es menos 21, que es distinto de 5, y entonces de aquí tenemos que el punto S no está en la recta que queremos que sea tangente. Entonces la solución va a ser única. Y segundo, pues sabemos cuál es la longitud. La longitud va a ser del radio, va a ser la distancia del punto S a la recta T. Como nuestra recta T ya está en forma normal, pues lo único que hacemos es pasarla a la forma que nos conviene, que significa igualarla con 0 y sustituir en esta ecuación las coordenadas de S. Entonces nos queda 2 por menos 3 más 3 por menos 5 sobre la norma del vector normal a esta línea recta, o sea, la raíz cuadrada del cuadrado de los coeficientes de las variables x y de la recta, que es raíz cuadrada del cuadrado de 2 más el cuadrado de 3, es 4 y 9, 13. Entonces esto nos da menos 6, menos 15, menos 5, menos 6, menos 20 es menos 26. Entonces esto nos queda en valor absoluto más 26 sobre raíz de 13. Si les gusta racionalizar, es 26 raíz de 13 sobre 13, pero 26 es 2 veces 3 y puedo simplificar y nos queda 2 raíz de 13, que es una expresión un poquito más agradable que 26 raíz de 13. Entonces la circunferencia que tenemos tiene centro en menos 3 menos 5 y radio 2 raíz de 13. Entonces si lo elevo al cuadrado me da 52. Entonces ya que tenemos esta ecuación, es precisamente la circunferencia con el centro dado y que es tangente a esta recta, como muestra aquí nuestra ilustración. Aquí está nuestra recta 2x más 3y igual a 5, nuestra circunferencia con centro en menos 3 menos 5 y que es tangente a la recta que habíamos dado originalmente. No estuvo mal. Entonces es un problema recíproco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a obtener las ecuaciones de las circunferencias de radio 3 que son tangentes a la recta 2x más 3y igual a 5 en el punto 1, 1. Noten ustedes ahora que el punto Q sí pertenece a la recta tangente, ya que 2 por 1 más 3 por 1 es 2 más 3, que es 5. Entonces estamos dando las rectas, estamos dando un punto. Si ustedes toman la tangente a esta recta por este punto, de un lado a 3 unidades de distancia y del otro a 3 unidades de distancia, estarán los centros de los círculos que estamos buscando. Sí, por eso les di tanta lata con eso de las distancias para un lado y para el otro. Bueno, entonces lo primero que hacemos es notar que el vector 2, 3 es un vector normal a esta línea recta. Y por ende es un vector de dirección de la recta que une los centros de las circunferencias que estamos buscando. ¿Ok? Y además queremos que pase por el punto 1, 1 y que se encuentre a una distancia de 3 unidades. Entonces vamos a tomar este vector 2, 3, calculamos su norma, que es raíz de 13, y lo multiplicamos. Entonces aquí ya obtuvimos el vector normalizado, que es 2 sobre raíz de 13, o si quieren 2 raíz de 13 sobre 13, y 3 raíz de 13, 3 raíz de 13 sobre 13. Y entonces la ecuación paramétrica vectorial, que es la que me conviene usar en este momento, de la recta que pasa por 1, 1, con vector de dirección unitario 2 raíz de 13, 3 raíz de 13, es la siguiente, donde lambda es un parámetro real.
Entonces, si quiero ubicarme en un punto de esta recta que está uniendo los centros a 3 unidades de distancia sobre esta línea y bajo esta línea, pues simplemente vamos a tomar los parámetros lambda igual a 3 y lambda igual a menos 3. Para eso fue para lo que normalizamos el vector. Entonces, al hacer eso, ¿qué nos queda? Al hacer esto nos queda, si sustituimos 3, el punto 13 más 6 raíz de 13 sobre 13, 13 más 9 raíz de 13 sobre 13, y cuando sustituimos lambda igual a menos 3, obtenemos el punto 13 menos 6 raíz de 13 sobre 13, 13 menos 9 raíz de 13 sobre 13. Los valores aproximados, sacamos la calculadora, 2.66, 3.5, que sería aproximadamente donde está el centro de una. El lugar exacto es este es aproximado si lo quiero graficar. Y como el radio es 3, pues ponemos el centro, x menos 13 más 6 raíz de 13 sobre 13, y menos 13 más 9 raíz de 13 sobre 13. Estos términos los elevamos al cuadrado, y como queremos radio 3, elevamos 3 al cuadrado. Esta es la ecuación de la primera circunferencia. Mientras que la ecuación de la segunda circunferencia, cuyo centro tiene coordenadas 13 menos 6 raíz de 13 sobre 13, 13 menos 9 raíz de 13 sobre 13, para graficarlo es aproximadamente menos 0.66 menos 1.5, y radio 3 pues va a satisfacer la ecuación x menos este h elevado al cuadrado más y menos este k elevado al cuadrado igual a 9. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Pues nos fijamos en el vector, nos fijamos en este punto, nos fijamos en el vector perpendicular a nuestra línea recta basado en este punto. Entonces son el vector de coordenadas 2,3, 2 unidades horizontal, 3 unidades vertical, lo basamos en el origen. A este vector lo normalizamos, aquí lo estamos indicando en color rojo, y nos movimos 3 unidades para un lado, quedó marcado aquí en color azulito 1, aquí está el 2,3 aquí en negro, entonces aquí en color azulito el que está marcado 3 unidades hacia un lado y 3 unidades hacia el otro, lo marcamos en color verde. ¿Y qué hacemos? Lo llevamos a este punto. Y entonces esto nos está dando quiénes son el punto P y el punto Q geométricamente que estábamos buscando hace precisamente un momento. Bueno, hay otras formas de describir la circunferencia. El teorema de Tales nos dice que si tenemos una circunferencia y consideramos un diámetro, en este caso ST, y tomamos cualquier punto U en la circunferencia distinto de S y de T, el ángulo que se forma SUT o TUS, me da lo mismo, es un ángulo recto. Esto es lo que nos dice el teorema de Tales. Y por ende hay otra forma adicional de describir el círculo, la circunferencia, como todos aquellos puntos U, tales que el vector que va de U a un punto S es ortogonal al vector que va de U al punto T. Entonces aquí fíjense que esto me está formando este ángulo recto. Si unimos S con T, se nos forma un diámetro y por ende vamos a poder describir aquí un círculo. Para proceder analíticamente, si U, S y T fueran los vectores en posición ordinaria, pues esto nos estaría diciendo que U menos S punto U menos T es 0, porque recuerden ustedes que dos vectores son perpendiculares si y solo si su producto punto es 0. Ahora, si usamos la propiedad distributiva del producto punto, esto es U punto U, que no es otra cosa que la norma del vector U en posición estándar, pero U tenía coordenadas x, y.
Entonces esta es la norma cuadrada, es x cuadrada más y cuadrada. Sumamos las coordenadas de S y T y hacemos producto punto con U. Entonces sumamos las primeras componentes por X, las segundas componentes por Y finalmente el producto punto de S con T que nos da AC más BD. Entonces esta es una ecuación que corresponde a una circunferencia. Y para verificar que en efecto es una circunferencia, simplemente se completan cuadrados. Y al completar cuadrados, pues localizamos quién es el centro y quién es el radio. Entonces noten ustedes que si S y T son puntos distintos, A menos C al cuadrado o B menos D al cuadrado son números no negativos. Su suma es un número no negativo, y si son distintos, al menos uno de ellos es positivo. Entonces esta R es positiva y en efecto tenemos la ecuación de una circunferencia. Entonces, por ejemplo, si tomamos los puntos S menos 1 menos T menos 3 y T el punto menos 5, 3, o sea, no tienen que estar de manera horizontal como en el dibujito, al hacer este producto punto nos queda la ecuación x más 1 por x más 5 más y más 3 por y menos 3, que es x cuadrada más y cuadrada más 6x igual a 4. Al completar cuadrados nos damos cuenta que esto corresponde a la circunferencia con centro en menos 3, 0 y radio raíz de 13. Y bueno, aquí sería la ilustración de este ejemplo que estamos haciendo. Y se puede más, porque aplicando ese mismo principio, si tenemos este centro y un punto fuera de él, tomamos el punto medio del centro y el que está afuera de él y trazamos por este punto medio una circunferencia que tenga estos puntos C y P como diámetro. Esta circunferencia nos corta la circunferencia original a la cual queremos encontrar sus tangentes exactamente en dos puntos distintos. ¿Ok? Y entonces, estos puntos que estamos encontrando junto con el punto P, como este ángulo es recto, por el teorema de Tales aplicado a la circunferencia color azul oscuro, este sería un radio, este es una perpendicular, entonces esto es una tangente a la circunferencia violeta, y también T2 es una circunferencia es una tangente a la circunferencia violeta. Y entonces esto, si nos ubicamos en el origen, se vuelve fácil de expresar en las coordenadas, resolver el sistema y obtener los puntos. Si no lo ubicamos en el origen, la demostración se vuelve latosa, pero en el caso de los ejemplos concretos, se vuelve bastante fácil de calificar, de evaluar, y obtenemos así quiénes son los puntos donde tenemos las tangencias, y por lo tanto ya es fácil calcular nuestras líneas rectas. Entonces, con esto creo que hasta di un poquito más de lo que me pide el programa. Vemos qué relaciones hay entre una circunferencia y las rectas tangentes, que es algo que estudian en la clase de cálculo. Ya tenemos una interpretación para estos resultados geométricos. ¿Por qué di primero circunferencia y después voy a hablar de secciones cónicas? Bueno, por la simple y sencilla razón que los conos que vamos a tomar van a tener como base una circunferencia y su vértice va a ser un punto que se encuentra en la recta perpendicular al plano que contiene a nuestra circunferencia y que pasa por el centro de nuestra circunferencia. Pero eso será en la próxima sesión.
Hasta luego.